Continuamos en nuestro viaje y en esta ocasión tenemos la segunda parte de la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo fue esta semana? Muy bien, contenta de estar acá de nuevo con ustedes. Bien, ¿y Miguel? Yo también, muy contento de estar aquí y al mismo tiempo, pues, un poco triste de ver que eso ya va encarando las últimas lecciones. Me pasa lo mismo, pero disfrutemos. Sí, claro. Os digo que podamos disfrutar. Aprovechemos la ocasión. Sigamos disfrutando de la lección que tenemos hoy. Y hoy, antes de hacer la introducción que hacemos siempre, el versículo de memoria. Porque el Hijo del Hombre vino para servir. No vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Sigue Jesús enseñando. Tenemos una lección por delante hoy, un capítulo súper interesante, cargado de cosas importantes. Por ejemplo, Jesús nos va a volver a contar lo que va a pasar en el futuro, que el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Estamos en un capítulo en el que Jesús tiene encuentros con personas importantes y personas no tan importantes. Jesús sana a un despreciado de la sociedad y Jesús se encuentra con una persona muy importante de la sociedad. Hoy vamos a aprender mucho sobre eso, sobre la vida eterna. Y además es un capítulo en el que Jesús bendice a los niños, que eso nos gusta a todos, ¿no? Es un capítulo bonito. El capítulo empieza de nuevo con los fariseos, los maestros de la ley que quieren siempre entrampar a Jesús, ¿no? Se acercaron y trataron de tenderle una trampa. Ellos siempre buscaban eso. Y entonces empiezan a hablar a Jesús acerca del divorcio. Y Jesús, como siempre, tiene una respuesta muy sabia. Jesús enseña muchísimo con esto. Y Jesús les habla acerca del divorcio, pero ¿de qué manera la respuesta que da Jesús realza el principio bíblico del matrimonio, de la institución que Dios creó, pero no por eso entra en contradicción con lo que dijo Moisés? Difícil, ¿eh? Sí. Siempre tratan de confrontarlo con Moisés. Y antes de responder, Jesús mismo fue el que dijo que si entendiesen a Moisés, creerían en él porque Moisés escribió de él. Claro. Así que en ningún momento vamos a encontrar ninguna contradicción. Y si la encontramos, es un momento pues, para poder orar y pedirle a Dios que nos dé más revelación y sabiduría. Los fariseos consideraban el divorcio como algo legal, pero todo dependía de dos escuelas, de dos maestros que había. Una era la escuela de Shammai y la otra de Geliel. En la de Shammai era la que era un poco más exigente, era más estricta. ¿Bien? Las casuales podían ser hasta por no tener hijos, alguna negligencia material o emocional o alguna infidelidad conyugal. En la de Geliel era un poquito más indulgente, ¿no? Estaba permitido, no estaba permitido el divorcio por cualquier motivo, pero el proceso era más complejo. Y aquí la intención de los fariseos, como muy bien lo había dicho, era tenderle una trampa a Jesús. Ellos no estaban preocupados por el matrimonio, no estaban preocupados porque pudiesen haber muchos divorcios y fortalecer el matrimonio dentro de su pueblo o la cultura de ese momento, sino que Herodes Antipas tenía una relación un poco irregular. Entonces, si Jesús pronunciaba, dependiendo cómo Jesús se pronunciase, iban a entramparlo con él, porque es que era curioso. Ellos no querían a Roma, pero si Roma les servía para quitar a Jesús del medio, lo hacían. Y esto es lo que justamente están haciendo en este momento, intentando poner a Jesús en contra de Moisés. Pero en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, podemos observar lo que Moisés escribió acerca del divorcio. Nunca fue el plan ni el deseo de Dios el divorcio. En esos textos, Dios a través de Moisés dice que el divorcio se permitió a causa de la dureza de nuestro corazón. Una vez más, el problema no es el matrimonio, el problema está en nosotros. De allí que tuvimos una lección hace semanas atrás que se titulaba De dentro hacia afuera. Jesús no profundiza más en el asunto del divorcio, sino que él resalta el matrimonio. Y por eso él va a remitirse a Génesis capítulo 2, versículo 24, en donde el matrimonio empieza y se pone en evidencia. Y Marcos 10, 7 lo registra. Dice el texto, leo del versículo 6. Pero en el principio de la creación, hombre y mujer los hizo. Ahora sí el versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
y los dos serán una sola carne. O sea, Jesús dijo, este es el plan original de Dios. Para nosotros hoy, si hablamos del divorcio y está permitido, no vamos a dirigirnos ni a la escuela de Shammai ni a la de Geliel, sino a la escuela de Dios. El Señor puede restaurar los matrimonios. El Señor quiere que el matrimonio siga siendo hoy una evidencia y vivimos ahora en un momento en la sociedad en la que los valores y principios del matrimonio están por tierra y la invitación que podemos hacer desde Escuela Sabática Viva es colocar nuestros matrimonios en el centro de nuestros matrimonios a Jesús, porque el matrimonio sigue siendo válido, es vitalicio para Jesús, por eso Él lo resalta y no es una transacción comercial, es un pacto. Y para los que hemos decidido seguir a Jesús, invitar a Jesús en el centro de nuestros matrimonios es lo mejor. Si me permites, Diego, hacer dos pequeñas puntualizaciones. Sí. Porque a veces pasan casi desapercibidas. Y es el lugar donde le hacen la pregunta. Porque dice que él se fue al otro lado de Judea, al otro lado del Jordán. El otro lado del Jordán es la región de Perea. Y en Perea estaba la famosa, según nos cuenta Flavio Josefo, la famosa cárcel de Mageronte, donde Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Entonces, la gente de aquel lugar estaba profundamente afectada, no solamente por la muerte de Juan, sino por la causa que lo habían matado. Y entonces, quiero decir que aquí el lugar no es un lugar cualquiera. Ahí es un lugar donde había un profundo saber, ¿no? ¿Por qué este hombre? Porque este hombre denunciaba esto, ¿no? Juan denunció aquello. Quiere decir que la geografía aquí no es casual, es muy importante. Y la segunda cosa es un añadido de Marcos, porque antes tú comentabas que Marcos se dedicaba, en la primera lección, me acuerdo que lo comentaste, se dedicaba a los romanos y hacía muchas cosas. Y Jesús dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Eso, en el caso de los judíos, estaba claro, porque la mujer por sí misma nunca se divorciaba. Siempre era el hombre la que la repudiaba. Pero en el mundo romano no era así. La mujer sí podía, y de hecho lo hacían, divorciarse de los hombres. Incluso muchas mujeres, esto Suetonio cuenta una anécdota, contaban los años según el marido con quien habían estado casados, ¿no? Estando yo casado con este. Y entonces por eso añade, y esos son los de Marcos, dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, versículo D, también comete adulterio. Eso Jesús lo debió decir. Mateo, que solo habla para judíos, esa segunda parte la consideró pues que no venía al caso, que con la primera bastaba. Pero Marcos, que se dirige a los romanos, dice, cuidado, que si una mujer repudia también a su marido, está en la misma condición. Claro, por eso es muy importante lo que hemos hecho en la primera lección, claro, de revisar el público objetivo al quien se dirige Marcos y podemos entender justamente este detalle. Así que muchas gracias, Miguel. Avanza el capítulo 10 y nos encontramos de nuevo a Jesús con los niños. Nos encontramos a Jesús frente a los niños. En la lección de la semana pasada vimos cómo Jesús trataba de hacer la ilustración de, oye, hay que ser como un niño, ¿no? O el que reciba a un niño. Cabe anotar que un niño, una mujer, un esclavo en esta cultura eran nada, no tenían valor. Y Jesús va a tomar algo insignificante para esa cultura en ese momento, para darle tanto valor, ¿no? Y justamente le van a traer a Jesús niños, lo encontramos en Marcos 10, 13 al 16, para que Él los pueda bendecir. Y hay algunos que empiezan a reñir, se molestan, se impacientan y justamente son sus discípulos. Recordemos que el título de la lección es la segunda parte de enseñar a sus discípulos, ¿no? Están en la escuela de Jesús y para nosotros es muy importante porque hoy también nosotros estamos en esa escuela. ¿Qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos cuando les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos? Bueno, yo creo que les quiso enseñar, fundamentalmente dos lecciones. Primero, es curioso que Marcos, después de hablar sobre el divorcio, habla sobre los niños. Pero a partir de ahí, por ejemplo, Lucas, todo lo que cuenta, lo cuenta de su propia investigación. Y llega un momento en que cuenta también, o sea, entre
lo de el divorcio de Marcos y lo de los niños de Marcos, Lucas introduce una gran cantidad de pasajes que solo cuenta él. Ahora, ¿qué pasaje cuenta Lucas antes de la bendición de los niños? Porque él también lo cuenta. Cuenta la parábola del fariseo y el publicano, en donde Jesús quiere decir que la humildad, que es lo que hizo el fariseo, el publicano, es lo que da entrada al reino de Dios. Y a continuación narra a los niños, como volviendo a insistir. Es decir, Lucas, si no sois humildes, no podéis entrar. Pero por otra parte, yo creo que Cristo quiso también señalar la importancia que tienen los niños. Y la atención que deben darse los niños. Y ahí yo creo que como Iglesia lo hemos hecho desde hace tiempos inmemoriales con las escuelas sabáticas y tal, pero todo lo que se hace por los niños yo creo que es poco. A los niños se les debe dar un lugar importante en la Iglesia y eso supone no solamente que tengan, sino dedicar fondos necesarios, dedicar incluso más allá de la escuela sabática, dedicar fondos para escuelas, para que los niños tengan la debida atención. Y a los padres también hay una lección muy importante. Los niños no pueden ser el segundo lugar. ¿Cuántos hogares han dejado de comprar cosas necesarias para los niños? Pues porque la televisión era un lugar importante que debía estar y eso valía un dinero. Eso no puede ser. En la página 476 del Deseado de todas las gentes, Elena White afirma: no permitamos que nuestro carácter, diferente del de Cristo, le represente ante ellos, ante los niños, falsamente. No apartemos a los pequeñitos de Él por nuestra frialdad y dureza. No les hagamos nunca sentir que el cielo no sería un lugar agradable para ellos si nosotros estuviésemos allí. No hablemos de la religión como de algo que los niños no pueden entender. Es que ya... Ni obremos como si no esperásemos que ellos acepten a Cristo en su infancia. Sobre esto yo diré algo ahora. No les demos la falsa impresión de que la religión de Cristo es una religión lóbrega y que al venir al Salvador deben renunciar a todo lo que llena de gozo y de vida. A mí a veces me vienen niños de 9 y 10 años, sobre todo cuando hago bautismos, me dicen: pastor, yo me quiero bautizar. ¿Puedo? Y yo le digo: claro que sí, vamos a prepararnos. Y bueno, pues a lo mejor una vez cada 15 días quedamos para leer esa preparación hasta que, bueno, se consideró que ellos tienen. Pero yo nunca les digo que no. Claro que sí, vamos a prepararnos. Es muy importante que los niños tengan el lugar permitido. Mateo dirá en una ocasión que los niñitos, como se les llama aquí, tienen sus ángeles. Y sus ángeles que ven su rostro. Los ángeles que están delante de Dios ven el rostro de ellos. Por lo tanto, cuando veamos a un niño, no veamos a un niño, veamos también a los ángeles del Señor que están allí. Tiene mucha importancia lo que hagamos por los niños. Muchas gracias, Miguel. Y creo que en este es un momento en el que sí, nosotros tenemos una vida en la iglesia. Como pastor tengo una preocupación por los niños y, como has dicho al principio, no es suficiente lo que hacemos y la invitación desde Escuela Sabática Viva. Este material es la Escuela Sabática de Adultos, pero también hay una Escuela Sabática para nuestros niños con un material importante para ellos, adecuado, y queremos motivar a que nuestros niños sean el centro, sean muy importantes. Mientras contabas lo que decía de cuando los niños te preguntan, los niños a veces vienen, claro, ellos nos ven al pastor, a veces que, ¿cómo nos ven, no? Y claro, viene un día un niño y me dijo, el pastor es el de la sabiduría, ¿no? Y me pregunta, pastor, ¿en el cielo va a haber pizza? Y yo lo miro y digo él no está preguntando por la pizza, sino por lo mejor. Él está preguntando por el cielo, ¿no? Claro. Entonces claro. Le dije yo, sí, va a haber pizza, pero escúchame, ¿cuál es la que más te gusta? Me dijo margarita o 4 quesos, no recuerdo. Le dije yo, mira,
va a ser 1000 veces mejor que esa. Así que su respuesta fue, pues yo quiero ir al cielo. Así que ojalá esa sea pues nuestra actitud con nuestros niños. Y aquí nos encontramos con hay otro personaje que se encuentra con Jesús. Pasamos de un niño, aquí en la Biblia lo llaman, lo conoce como el joven que tenía muchas posesiones. Se acerca a un personaje que lo conocemos como el joven rico, Marcos 10, 17 al 31, y tiene un encuentro con Jesús, habla con Jesús, le lanza una pregunta y Jesús busca una manera siempre práctica de responder. Y la pregunta que trae él es, oye, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Deseo la vida eterna, ¿cómo hago? En la respuesta que Jesús da en este relato, ¿qué quiso enseñar Jesús cuando al final, en este relato, dice que es difícil entrar al reino de los cielos para los que confían en sus riquezas? Para mí la historia del joven rico es terrible. Es una historia en la que cuando yo la leo a mí me produce... Esta persona es rica, es importante, es una persona que tiene conocimiento, pero está vacía, su vida no está bien. Si no, no hubiera corrido atrás de Jesús a hacerle esta pregunta. Y cuando él se acerca a Jesús, le dice, maestro bueno, está reconociendo que Jesús es Dios, sabe que está parado delante de Dios. Y cuando le pregunta qué tengo que hacer, Jesús le dice, guarda la ley, y le dice lo que tiene que guardar. Y entonces le dice, maestro, pero yo esto lo hago. Y Jesús no le dice, no, mentira. No, Jesús le dice, sí. Es decir, que él realmente guardaba la ley, cumplía con la ley, pero su vida estaba vacía, algo le faltaba. Y entonces Jesús ahí da ese paso más que suele dar Jesús y le dice, vendelo todo, quédate sin nada, solo conmigo, y entonces sígueme. Esta historia, como les decía recién, es terrible. La Biblia dice que cuando Jesús lo miró, lo amó. Claro. Dios nos ama a todos, eso lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo. Pero en la Biblia hay pocas personas a las que se diga literalmente que Dios la amaba. Por ejemplo, a Daniel, tú eres muy amado. Y de esta persona se recalca que Jesús lo amó. Él sabe que está parado delante de Dios, Jesús lo ama, Jesús lo invita a seguirlo. Jesús esa invitación se le hizo a poca gente. Sí, todos somos llamados a seguir a Jesús y a ser sus discípulos, pero literalmente de querer formar parte de su grupo íntimo, Jesús no le dijo a todo el mundo esa invitación, se le hizo a poca gente. Y el joven rico es uno de ellos. Y él en ese momento tuvo que decidir, Jesús o mis riquezas. Y se va triste. Se va de la presencia de Dios, sabiendo que se va de la presencia de Dios y no lo elige. El problema de este joven no eran las riquezas. El problema era el lugar que él le estaba dando a sus riquezas. A sus riquezas y a cualquier... Para él era su riqueza. Para mí puede ser el título universitario. Para otro su familia, su esposo, su esposa, su belleza. Cada uno tenemos nuestro punto. Y los discípulos, cuando escuchan que Jesús dice eso, para ellos, en esta época, ser rico era signo de bendición. Para ellos, tener mucho dinero era que Dios te bendecía y ser pobre y enfermo es que habías pecado. Entonces ven esta persona que cumple la ley, que es rica, y Jesús le dice, es difícil que esta persona entre al reino de los cielos. Entonces ellos preguntan, pero si este que hace todo bien y que es rico, que está bendecido por Dios no entra, ¿cómo voy a entrar yo? Y eso es lo que los deja perplejos. Lo que Jesús está haciendo es darnos a elegir cualquier cosa o yo. Eso es lo que necesito. Ese es el problema con este joven y es el problema con cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con nuestra libertad. Dios nunca va a violentar nuestra libertad. Dios nos va a dejar elegir. Todo el gran conflicto se trata de a quién voy a adorar, a Dios o a otra cosa. Y a mí me entristece esta historia porque este joven podría haber llegado muy lejos en la historia de Jesús. Y al final lo único que sabemos de él es que se fue triste. De hecho, la palabra que se utiliza cuando dice se fue triste es la misma que se usa cuando Jesús estaba en Getsemaní y estaba angustiado. Pero Dios, aun a riesgo de perdernos, nunca nos va a obligar a elegirlo. Nos va a dar la libertad de irnos si nos queremos ir. Y es lo que hizo con el joven rico. A veces nos ensañamos porque es rico, ¿no? Pero nos pasaría lo mismo si somos pobres y deseamos ser ricos o con otras cosas. Él Así creía que con alguna cosita que hiciera, por eso preguntó en singular, qué bien puedo hacer. Bueno, pues mira, entrega ahí 2 o 3 cositas y no, pero él no respondió eso. Y no se trata de qué bien, sino mi vida, cómo te la puedo entregar. Sí, Jesús no va a ser lo primero en mi vida. Esto es el costo del discipulado. Claro. Jesús tiene que ser lo primero. Si yo no estoy dispuesto a darlo todo por Jesús, es que no soy apto para el reino. Muy bien. Los versículos
32 al 45 de Marcos 10, Jesús nuevamente sigue con sus esfuerzos por explicarle a los discípulos qué era lo que iba a pasar con él. Pero parece que sus esfuerzos no son suficientes porque no terminan de entender que el Cristo ha de morir. Por lo tanto, vuelve a explicarles en qué consiste el reino de los cielos, pero Juan y Santiago tienen una reacción. Tienen una reacción y la reacción es pedirles que le concedan, aunque tenemos otro evangelio que añade también a un familiar más, que les conceda estar a su derecha e izquierda en el reino de los cielos. Cómo este hecho revela la ignorancia que tenían los discípulos sobre lo que significaba ser un discípulo, seguir a Jesús. Santiago y Juan, yo creo que humildes, lo que se dice humildes, no eran como los niños que no habían aprendido la lección. Bueno, Jesús, es curioso que en este pasaje y el que viene después, Jesús hace la misma pregunta. A Bartimeo le hizo la misma pregunta que a ellos. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Bartimeo le dijo la misma pregunta. Una la contestó y la otra, esta no la contestó. Porque la respuesta fue distinta. Evidentemente, ellos, lo hemos venido diciendo a lo largo de estos comentarios, ellos entendían el seguir a Jesús como el alcanzar una meta, pero no les bastaba alcanzar la meta, querían la meta lo mejor. Y entonces, claro, ahí están radicalmente equivocados. Y Jesús les ha dicho, mira, esto no va de puestos, esto va de servir, esto va de servicio. Y entonces, pues, toda la explicación que da es así, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, como decía el versículo, vino para servir. Y esto, pues, lamentablemente, bueno, hoy ya no tanto, pero antiguamente en las iglesias, pues cuando llegaban las designaciones de cargos, pues había quien, bueno, cogía su enfado, ¿no? Si no tenía un cargo importante. En la vida no es así. A la grandeza, como yo le decía a este chico, se entra por la puerta de la humildad. Y ellos esa lección la tuvieron que aprender. Juan la aprendió y Santiago también la aprendió. La humildad es muy importante. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Y eso es el origen del pecado. Y Dios resiste. En la tierra y en el cielo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que les dio una lección bien buena. Y se la volvió a dar en la Santa Cena, cuando lavó los pies de sus discípulos. Bien. A ellos y a los demás. Muy bien. Incluso en el versículo un poquito más adelante dice que los demás discípulos se indignaron por lo que hicieron estos. Estaban enojados porque les iban a sacar el puesto. Como que ellos dos se sientan y nosotros. Y cuando Jesús los llama, le dice... Porque pensaban lo mismo. Claro, porque Jesús después le dice, Jesús los reunió a todos y les dijo. Es decir, que ellos lo verbalizaron, pero el resto lo pensaba, aunque no lo hayan dicho. Sí, sí. Debemos de ser conscientes. Hay momentos en los que hay personas que expresan algo, pero los demás también pensamos eso mismo, solamente que algunos lo expresan y otros no. Es que estábamos acostumbrados a que el que siempre verbaliza es Pedro y en esta ocasión le han ganado de mano. Sí. Puede haber sido uno de los primeros que ha dicho, a ver, se me están adelantando, ¿no? Y esto es cuando Jesús dijo, el que quiera ser el primero es el último, ¿no? Y siempre me he imaginado que ellos caminaban intentando estar uno ahí al lado de él. Y lo dijo de muchas maneras. El que se ensalza será humillado. Jesús eso lo dijo muchas veces y de muchas maneras. Claro. Ahora, porque es fundamental. El último es el que más sirve, o sea, ser el último y no es el primero. Entonces ahora al caminar con Jesús nadie se adelantaba. Y era, a ver, ¿quién se está quedando atrás? Ya te me estás haciendo el último, ¿no? Porque los últimos serán los primeros. Bueno. Queridos amigos, seguimos disfrutando. Y el tiempo se nos va. El tiempo se nos va, pero tenemos lecciones importantes que hemos aprendido en esta lección de hoy acerca de Jesús enseñándonos a ser discípulos. El matrimonio es servicio. El matrimonio es servicio. Es mi esposa, Daniela, te quiero muchísimo. Miguel Ángel creo que lleva más años de matrimonio que nosotros. Casi 50 ya. ¿50? Casi. Yo 8, Evelyn. Ay, de 2005.
Pues ya son 18. 18. años. Bien. Pero creo que podemos decir que hoy aprendemos que el primer lugar que tenemos para ejercer nuestro discipulado es nuestro matrimonio, es nuestro hogar. Aprendimos de la bendición que hay en los niños. No es problema ser rico, el problema es el amor a las cosas y nos puede pasar a cualquiera. Y por último, la grandeza está en estar con Jesús, seguirle. Así que hoy nos despedimos, nos quedamos hasta aquí. Miguel, ¿tienes una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus magníficas enseñanzas que tú nos das a través de los casos prácticos en los que tú tuviste que intervenir, en las que tú tuviste que conversar con tus discípulos. Hoy hemos aprendido, Señor, lo importante que es ser humildes, lo importante, Señor, que es el ser serviciales, porque eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que nosotros te pedimos hoy. Que tú nos ayudes a ser más amantes y menos demandantes, porque de esta manera, Señor, nos acercaremos al ideal que Jesús quiere de cada uno de nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Pues muchas gracias de nuevo. Nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la próxima Será un semana. placer. Hasta pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.